Tu vida no es nada de lo que uno pueda sentirse orgulloso. No te presentes en mi boda. La voz de mi hija era gélida como el hielo, y sus ojos ardían con un desprecio que yo nunca había visto antes. Algo dentro de mi pecho se quebró. No se rompió del todo. Simplemente se agrietó. Miré a esa persona a la que había amado más que a mi propia vida, parada allí como si yo no fuera nada más que una vergüenza que debía ser barrida. Sentí la garganta seca, pero mi voz salió firme. Está bien, cariño, si eso es lo que quieres. Salí de esa casa siendo un hombre diferente al que había entrado. El viaje de regreso a casa fue silencioso, pero mi mente no lo estaba. Ella había tomado su decisión. Ahora era el momento de que yo tomara la mía, y probablemente a ella no le iba a gustar. Antes de continuar, por favor suscríbete para mantenerte actualizado con nuestras últimas historias, y siéntete libre de compartir tus pensamientos en los comentarios. Pero si me preguntas a mí, la ceremonia al aire libre podría ser arriesgada con el pronóstico del tiempo. Estaba a mitad de la frase cuando noté la expresión de Leonardo, esa sonrisa ensayada que nunca llegaba del todo a sus ojos. Habíamos estado discutiendo el sueño de Valentina de tener una ceremonia al aire libre durante los últimos 20 minutos, y podía sentir la tensión aumentando con cada sugerencia que yo hacía. ¿Sabes qué, Leonardo?, dijo Valentina, ignorando por completo mis preocupaciones sobre el clima y volviéndose hacia su prometido. Tu madre mencionó tener carpas de respaldo, ¿verdad? ¿Esas blancas con candelabros de cristal? Mi corazón se hundió un poco. Habíamos pasado horas el mes pasado discutiendo exactamente esas preocupaciones climáticas, planificando contingencias juntos. Ahora ella actuaba como si yo ni siquiera hubiera hablado. Exactamente, dijo Leonardo, lanzándome una mirada despectiva. Madre siempre tiene todo cubierto. Ella ha manejado eventos para ejecutivos de grandes corporaciones multinacionales. Ejecutivos de grandes corporaciones. Otro recordatorio sutil de que yo no estaba en su liga. Durante 8 meses, Valentina y yo habíamos planeado cada detalle juntos. El encaje antiguo del que se había enamorado, las flores que le recordaban al jardín de su madre, la banda que tocaba su canción favorita de la infancia. Yo había trabajado turnos dobles para pagar al florista de primera categoría. Había conducido a través de 3 ciudades para encontrar el vestido perfecto. Había pedido favores para reservar esa banda. Cada elección había sido nuestra, padre e hija, construyendo juntos su día perfecto. Los candelabros de cristal suenan hermosos, dije, tratando de mantenerme involucrado en la conversación. Pero Valentina, ¿recuerdas que dijiste que querías algo más íntimo, más personal? Leonardo soltó una pequeña risa. Lo personal no funciona realmente para una lista de invitados de 200 personas. Necesitamos algo que se ajuste a la escala del evento. Bueno, dije sintiéndome a la defensiva. He organizado muchos eventos grandes en el salón del sindicato, recaudaciones de fondos benéficos, fiestas de jubilación. La clave es eventos del sindicato. Me interrumpió Leonardo con un tono que goteaba condescendencia. Claro, estoy seguro de que esa es una experiencia educativa. El desprecio fue tan descarado, tan grosero, que esperé que Valentina me defendiera. En cambio, ella intervino para apoyarlo. Leonardo tiene razón, papá. Esto es diferente. Esta es nuestra boda, no una reunión comunitaria. Reunión comunitaria. Lo dijo como si fuera algo sucio, algo que estaba por debajo de ella. Miré fijamente a mi hija, a esta persona a la que había criado para ser amable y respetuosa, viéndola descartar todo lo que yo había hecho. Valentina, dije, con la voz más tensa ahora. Esas reuniones comunitarias me enseñaron cómo organizar eventos, cómo manejar la logística. Las habilidades son las mismas, ya sean 200 miembros del sindicato o 200 invitados de boda. Leonardo se inclinó hacia adelante, dejando caer finalmente su falsa cortesía. ¿Lo son realmente? Porque hay una diferencia entre servir cerveza y bocadillos a trabajadores de fábrica
y organizar una recepción de boda sofisticada. Eso fue todo. La máscara se había caído por completo. Sentí que mi cara ardía de ira. «Disculpa», dije, poniéndome de pie. «Esos trabajadores de fábrica son gente buena y honesta, y estoy orgulloso del trabajo que hago para ellos». Valentina se interpuso inmediatamente entre nosotros, pero en lugar de defenderme, se volvió hacia Leonardo con ojos de disculpa. Él no quiso decir nada con eso. Dijo rápidamente: «Papá, Leonardo no quiso ofenderte, pero Leonardo muy claramente había querido ofenderme, y Valentina estaba eligiendo protegerlo a él en lugar de defender a su padre. En realidad, Valentina», dijo Leonardo con voz fría y calculadora, «tal vez deberíamos ser honestos aquí. Tu padre necesita entender que esta boda se trata de nuestro futuro, no de su pasado». Valentina asintió, y vi cómo algo fundamental cambiaba en su expresión. El último rastro de mi niña pequeña desapareció, reemplazado por alguien a quien no reconocía. «Papá, tenemos que hablar», dijo ella, y su voz adoptó ese mismo tono frío. «Sobre tu papel en todo esto». «Mi papel», repetí, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. «Valentina, soy tu padre». Ella intercambió una mirada con Leonardo y sentí que algo frío se asentaba en mi estómago. Esta no era una conversación espontánea. Ellos habían planeado esto, lo habían ensayado, incluso. «Ese es exactamente el problema», dijo Leonardo, recostándose con la confianza de alguien que tenía todas las cartas. «Crees que ser su padre te da autoridad ilimitada sobre nuestra boda». Me volví hacia Valentina, esperando que ella lo corrigiera, que le recordara que yo no estaba tratando de controlar nada. Yo estaba tratando de ayudar. Pero ella simplemente se quedó allí, asintiendo como una marioneta. «Papá, tienes que entender», comenzó ella, con su voz adoptando ese tono condescendiente que la gente usa cuando está a punto de destruirte. «Leonardo y yo hemos estado hablando, y pensamos que estás demasiado involucrado en esta boda. Demasiado involucrado. Casi me río de lo absurdo que sonaba. Por supuesto que estaba involucrado. Había puesto mi corazón, mi alma y mi cuenta bancaria para hacer realidad sus sueños. Cada fin de semana durante 8 meses. Cada conversación. Cada decisión que habíamos tomado juntos. Valentina, planeamos esta boda juntos. Cada detalle, cada elección. «No, papá». Su voz era cortante ahora, afilada. «Tú la planeaste. Tú pasaste por encima de nuestras preferencias con tus opiniones y tus historias sobre cómo se deben hacer las cosas». Sentí que el aire salía de mis pulmones. Pasar por encima. Me había desvivido para acomodar cada deseo, cada capricho. Había dicho que sí a todo. Incluso cuando significaba vender el reloj de mi padre o trabajar hasta la medianoche para poder pagarlo. Leonardo asintió con aprobación. «Valentina finalmente está viendo el patrón. Usas el dinero como control. Papá, lo siento. ¿Puedo llamarte así? Usas tus contribuciones financieras para hacer sentir culpable a Valentina y que acepte tu visión en lugar de la nuestra». Mis manos temblaban ahora, pero no de dolor, sino de rabia. Esta pequeña serpiente privilegiada estaba retorciendo 8 meses de amor y sacrificio en algo feo y manipulador. «Eso no es cierto», dije mirando directamente a Valentina. «Mija, sabes que eso no es cierto. Cada elección fue tuya. El vestido, las flores, la música. Yo solo me aseguré de que pudieras permitirte lo que querías. Lo que tú pensabas que yo debería querer», corrigió ella, y su voz era fría como el hielo. «Nunca preguntaste una sola vez qué prefería la familia de Leonardo. Nunca consideraste que tal vez tu estética de clase obrera no era apropiada para nuestro círculo social. Estética de clase obrera, círculo social». Estas no eran las palabras de Valentina. Este era el veneno de Leonardo, goteando de sus labios como si se lo hubiera tragado entero. ¿Mi estética? Sentí que algo se rompía dentro de mí. «Valentina, te llevé a ver lugares durante 3 semanas hasta que encontraste el perfecto.
Conduje hasta 5 floristerías diferentes porque te enamoraste de las peonías que te recordaban al jardín de mamá. ¿Cómo es esa mi estética? Leonardo se puso de pie, posicionándose protectoramente al lado de Valentina. ¿Ves? Justo ahí. Sacaste a relucir a su madre muerta para manipular sus emociones. Comportamiento clásico de manipulación por culpa. La mención de mi esposa, la madre de Valentina, como una táctica de manipulación me golpeó como un golpe físico. Ese recuerdo sagrado, la razón detrás de la mitad de nuestras elecciones de boda, reducido a chantaje emocional por este bastardo calculador. No te atrevas, dije, con voz baja y peligrosa. No te atrevas a hablar de su madre así. Papá, basta, dijo Valentina, pero no había calidez en ello, ni afecto, solo irritación. Esto es exactamente a lo que se refiere Leonardo. Haces que todo se trate de tus sentimientos, tus recuerdos, tus sacrificios. Mis sacrificios. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros como una acusación. Como si trabajar semanas de 60 horas para pagar la boda de sus sueños fuera algún tipo de defecto de carácter. Valentina, dije, y escuché la desesperación arrastrándose en mi voz. ¿Qué te ha pasado? Esta no eres tú. Ella me miró entonces con una expresión que nunca había visto antes. No era ira, ni siquiera decepción, era puro desprecio. ¿Quieres saber la verdad, papá? Su voz era firme ahora, fría como el acero de invierno. Tu vida no es nada de lo que valga la pena enorgullecerse. No te presentes en mi boda. Las palabras me golpearon como un impacto físico. Me quedé allí sintiendo que algo fundamental se rompía dentro de mi pecho, no mi corazón, que ya estaba destrozado. Algo más profundo, la creencia de que el amor, el sacrificio y la devoción significaban algo, que ser un buen padre importaba. Miré a esta persona que yo había criado, esta extraña usando la cara de mi hija, y sentí una extraña calma asentarse sobre mí. Está bien, cariño, dije, con mi voz sorprendentemente firme. Si eso es lo que quieres. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, sintiendo sus ojos en mi espalda. Leonardo probablemente esperaba que la azotara, que gritara, que hiciera una escena. En cambio, la cerré silenciosamente detrás de mí como si estuviera saliendo de una biblioteca. El viaje a casa fue extraño. Seguía esperando que llegaran las lágrimas, el colapso, el derrumbe que debería seguir al hecho de que tu única hija te destruya tan completamente. En cambio, me sentí vacío, hueco, como si alguien hubiera sacado todo lo que había dentro de mí y hubiera dejado solo la cáscara. Pero a medida que pasaban los kilómetros, algo más comenzó a llenar ese vacío. No era dolor, era algo más agudo, más enfocado. Valentina había tomado su decisión. Ella había elegido la versión de la realidad de Leonardo, por encima de 24 años de amor. Había elegido el estatus social sobre la lealtad familiar. Bien, que viva con las consecuencias. Pensé en todo lo que había hecho para esta boda. Las semanas de trabajo de 60 horas para pagar el depósito del lugar. $15,000 para los jardines de la Rosaleda porque Valentina se enamoró de su glorieta. Los fines de semana que pasé conduciendo a tiendas especializadas por su vestido. $3,000 por un encaje antiguo que se veía exactamente como el de mamá en las viejas fotos de boda. Los turnos de horas extra para pagar a la banda que ella absolutamente tenía que tener. $4,000 porque tocaban la canción que le recordaba a cuando bailó conmigo en la boda de su prima cuando tenía 12 años. El florista con el que había pedido un favor a mi amigo Antonio, cuya hija trabajaba allí, nos consiguió el paquete premium por $8,000 en lugar de $12,000. El fotógrafo. Yo había trabajado en la construcción de su casa el verano pasado, y él había aceptado hacer las fotos de la boda al costo. El catering. El restaurante favorito de la infancia de Valentina, donde la había llevado cada cumpleaños. El dueño nos había dado una tarifa especial porque yo había ayudado a reconstruir su cocina después del incendio hace 2 años. Cada proveedor, cada contrato, cada detalle de su día perfecto pasaba por mi cuenta bancaria. Mis conexiones,
mis relaciones construidas durante décadas de ser un hombre decente y trabajador. La misma vida de la que ella acababa de decirme que no había nada de qué enorgullecerse. Mi teléfono vibró cuando entraba en mi camino de entrada. Un mensaje de texto de Valentina. Papá, sé que hoy fue difícil, pero espero que entiendas. Esto es lo mejor para todos, lo mejor para todos. Ni una disculpa, ni siquiera un reconocimiento de la crueldad que acababa de mostrar. Solo un despido condescendiente como si yo fuera un niño que necesitaba entender por qué los adultos habían tomado decisiones difíciles. Miré fijamente ese mensaje por un largo momento. Luego lo borré sin responder. Ella me quería fuera de su día perfecto. ¿Pensaba que mi vida no era nada de lo que enorgullecerse? Bien. Veamos qué tan orgullosa está de su boda cuando todo se derrumbe. En casa, me serví un café y abrí mi computadora portátil en la mesa de la cocina. La carpeta de planificación de la boda estaba a mi lado. 8 meses de documentación cuidadosa. Valentina siempre se burlaba de mis hojas de cálculo, de mi meticuloso registro. Papá, llevas el control de todo como si estuvieras dirigiendo un negocio. Bueno, cariño, resulta que lo estaba haciendo. Abrí el archivo de Excel etiquetado Costos Finales Boda Valentina y comencé a revisarlo línea por línea. Lugar, Jardines de la Rosaleda. Costo total, $18,500. Depósito pagado, $5,000. Saldo pendiente para el jueves, $13,500. Mi tarjeta de crédito en el archivo. Los llamé primero. Hola, soy Roberto Martínez. Necesito cancelar la reserva de boda para el 23 de agosto a nombre de Valentina Martínez. ¿Oh no, señor Martínez? ¿Está todo bien? Cambio de planes. Entiendo que perderé el depósito, pero quiero cancelar el saldo restante. Por supuesto, señor. Procesaré eso inmediatamente. Lamento mucho que esto no haya funcionado. $13,500 de vuelta en mi cuenta. La ceremonia perfecta en la glorieta de Valentina. Desaparecida. Siguiente. Catering. Restaurante de Don Genaro. Total, $12,800. Pagado en su totalidad el mes pasado porque Don Genaro me había dado el descuento familiar. Su forma de agradecerme por ayudar a reconstruir después del incendio. Llamé a Genaro directamente. Roberto, ¿cómo van los preparativos de la boda? En realidad, Genaro, necesito cancelar el catering para la boda de Valentina. Una larga pausa. Amigo mío, ¿está todo bien? ¿Problemas familiares? ¿Puedes reembolsar el pago? Por supuesto. Por supuesto. Para ti, cualquier cosa. Pero Roberto, ¿estás seguro? Estoy seguro. $12,800. El menú que Valentina había pasado 3 semanas perfeccionando. Cancelado. Flores, Floristería Bella Vista. $6,200 por el paquete premium que la hija de Antonio había arreglado. Otro favor cobrado. Otra relación aprovechada para la felicidad de Valentina. Hice la llamada. Podemos cancelar, señor Martínez, pero las peonías fueron un pedido especial traído desde el norte. Lo mejor que podemos hacer es un reembolso del 60%. ¿Está bien? $3,720 de vuelta. Las flores que le recordaban a Valentina el jardín de su madre, las que Leonardo había descartado como rústicas, regresaron al vacío. Javier Torres, $2,800. Yo había reconstruido toda su cocina el verano pasado, y él había aceptado fotografiar la boda al costo como un favor. Esta llamada dolió más que las otras. «Roberto, ¿qué pasa? Necesito cancelar la fotografía de la boda de Valentina, Javier. Dios mío, ¿qué pasó?» Ella decidió que su viejo padre no es lo suficientemente bueno para su día especial. Una serie de insultos salieron de la boca de Javier. «Eso es una estupidez, Roberto. ¿Quieres que la llame y...? No, solo cancélalo, por favor. Sabes que no puedo devolverte el dinero. Ya he bloqueado todo el fin de semana, rechacé otros trabajos, lo entiendo. Gracias de todos modos, Javier. Eso estaba bien.
Javier era un buen hombre que había quedado atrapado en el fuego cruzado. Banda Los Muchachos del Río. $4,500. Tocaban la canción que Valentina y yo habíamos bailado en la boda de su prima, cuando yo todavía era alguien de quien ella podía estar orgullosa. Esta cancelación se sintió como borrar ese recuerdo por completo. Seguro, señor Martínez, con 2 semanas de aviso, podemos reembolsar el 75% después de gastos. $3,075 de vuelta. La música para su primer baile, silenciada. Vestido de novia, $3,400 de la boutique Comienzos Elegantes. Valentina se había enamorado de él en el momento en que se lo puso. Papá, se ve igual que el de mamá en las fotos viejas. Yo había pagado la totalidad de ese mismo día viéndola llorar frente al espejo. Ahora llamé a la boutique. El vestido ha sido alterado a las medidas de la novia, señor Martínez. La política de la tienda dice que no hay devoluciones en vestidos alterados. Lo entiendo. ¿Puedo al menos recogerlo? Por supuesto. Está pagado. Pasaré mañana y lo recogeré. Tal vez lo done, o tal vez simplemente lo guarde como un recordatorio de lo que valían el amor y la devoción para mi hija. Luego vinieron los proveedores más pequeños. Pastel de bodas, $1,800 de la pastelería Dulces Sueños. Cancelado, 50% de reembolso. Recuerdos de boda, $800. Valentina había insistido en chocolates hechos a mano por un artesano local. Cancelado. Reembolso completo ya que no habían comenzado la producción. Transporte. $600 por el Rolls Royce clásico en el que ella quería llegar. Cancelado. Reembolso completo. Mientras trabajaba en la lista, haciendo llamada tras llamada, sentí algo que no había esperado. Alivio. Cada cancelación era un peso levantado, una cadena rota. Durante 8 meses, cada decisión se había filtrado a través de una sola pregunta. ¿Hará esto feliz a Valentina? Ahora, por primera vez en años, estaba tomando decisiones basadas en lo que era correcto. Total acumulado. $40,895 recuperados de los $58,995 gastados. Mi teléfono comenzó a vibrar alrededor de las 6 de la tarde. Primera llamada de Valentina. «Papá, ¿qué hiciste?» El lugar acaba de llamar y dijo que nuestra reserva fue cancelada. Su voz era de pánico, desesperada. «Bien, hice lo que me pediste, cariño. Me retiré de tu boda. Eso no es lo que quise decir y lo sabes. No puedes simplemente cancelar todo. En realidad sí puedo. Mi nombre, mis tarjetas de crédito, mis contratos. Resulta que mi vida de clase obrera era bastante importante después de todo». Colgué. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego comenzaron a inundar los mensajes de texto. «Papá, por favor devuélveme la llamada. Podemos arreglar esto. Esto es una locura. Estás arruinando mi boda por una pelea. Leonardo dice que estás teniendo algún tipo de colapso nervioso. Podemos conseguirte ayuda. Y finalmente, ¿cómo pudiste hacerme esto?» Escribí un mensaje final. «Te hiciste esto a ti misma, Valentina. Disfruta explicándole a la familia de Leonardo por qué sus conexiones de alto nivel corporativo están comiendo comida rápida en el día de tu boda». Luego bloqueé su número y me serví ese whisky. Por primera vez en meses, realmente sonreí. A la mañana siguiente, estaba en mi garaje organizando mi gabinete de herramientas. Era algo que había estado posponiendo durante meses, pero ahora tenía tiempo. Tiempo que no estaba siendo consumido por la planificación de la boda, llamadas de proveedores o trabajando turnos extra para pagar los sueños de otra persona. El proceso metódico de clasificar llaves inglesas y organizar destornilladores se sentía terapéutico. Me mantenía con los pies en la tierra. Cada herramienta tenía su lugar, su propósito. A diferencia de las relaciones, aparentemente, estaba etiquetando los cajones de piezas pequeñas cuando escuché puertas de autos cerrándose en mi entrada. Múltiples puertas. Miré por la ventana del garaje y sentí que mi mandíbula se tensaba.
el Honda plateado de Valentina y, a su lado, el BMW negro de Leonardo. Habían venido juntos, lo que significaba que esto estaba planeado. Coordinado. El sonido de los tacones golpeando rápidamente el concreto me dijo que Valentina prácticamente corría hacia mi puerta principal. Los pasos medidos y confiados detrás de ella pertenecían a Leonardo. Él la estaba dejando liderar la carga mientras él jugaba al prometido solidario. Estratégico. Continué organizando, esperando. El timbre sonó una vez, luego otra vez inmediatamente, luego una tercera vez, mantenido por más tiempo. La paciencia de Valentina siempre había sido escasa cuando no se salía con la suya. Papá, sé que estás en casa. Tu camioneta está en la entrada. Su voz llevaba ese filo agudo que recordaba de sus años de adolescencia cuando gritaba sobre toques de queda injustos y mesadas insuficientes. Algunas cosas nunca cambian. Caminé hacia la puerta principal, tomándome mi tiempo, y la abrí. Valentina estaba allí con un vestido de diseñador que nunca había visto antes. Probablemente algo que Leonardo le había comprado. Su maquillaje era perfecto, pero podía ver los bordes rojos alrededor de sus ojos. Había estado llorando. Bien. Tal vez finalmente estaba entendiendo cómo se sentían las consecuencias. Leonardo estaba un poco detrás de ella, vestido con lo que yo había aprendido a reconocer como su atuendo de negocio serio. El tipo de traje que usaba cuando quería intimidar a las personas que consideraba inferiores a él. Su expresión era una mezcla cuidadosamente construida de preocupación y autoridad. Valentina. Valentina, dije con mi voz nivelada. Leonardo. Papá, tenemos que hablar. La voz de Valentina estaba tensa, como si apenas se mantuviera unida. Lo que hiciste ayer es una locura. No puedes simplemente destruir mi boda porque estás molesto por una conversación. Una conversación. Ella estaba reduciendo 8 meses de manipulación, sus palabras crueles y su completo rechazo a todo lo que yo había sacrificado a una conversación. La audacia era impresionante. ¿No estoy molesto, cariño?, dije, apoyándome contra el marco de la puerta. Estoy en paz. Por primera vez en meses, en realidad. Leonardo dio un paso adelante, con la mandíbula tensa. Señor Martínez, creo que necesitamos tener una conversación adulta sobre esta situación. Lo que ha hecho no es solo mezquino, es destructivo. Valentina está devastada. Conversación adulta. Casi sonreí. Esto venía del hombre que había pasado meses envenenando a mi hija contra mí, que había socavado sistemáticamente cada relación que yo había construido para hacer que su boda fuera especial. ¿Está devastada porque la boda fue cancelada o devastada porque tiene que explicarle a tu familia por qué sus conexiones estarán decepcionadas? Pregunté, manteniendo mi tono conversacional. La cara de Valentina se puso roja. De eso no se trata esto, y lo sabes. ¿No es así? Me hice a un lado e hice un gesto para que entraran. Por favor, entren. Tengamos esta conversación adulta que Leonardo quiere. Intercambiaron una mirada, probablemente sorprendidos de que yo no estuviera azotando la puerta o gritando. Valentina entró primero. Leonardo cerró detrás de ella, con su mano protectoramente en su espalda baja. Se sentaron en mi sofá, el mismo sofá donde Valentina y yo habíamos pasado innumerables tardes planeando su boda, mirando revistas, soñando con su día perfecto. Tomé el sillón frente a ellos, acomodándome cómodamente. El silencio se extendió entre nosotros, y podía ver a Valentina poniéndose más agitada con cada segundo que pasaba. Ella había esperado drama, lágrimas, tal vez incluso una disculpa. En cambio, estaba recibiendo una observación tranquila. Entonces, dije finalmente, ¿qué es exactamente lo que querían discutir? Papá, tienes que arreglar esto. Valentina explotó, su compostura finalmente rompiéndose. ¿Tienes idea de lo que has hecho? El lugar me llamó a las 7 de la mañana, en pánico porque pensaron que había algún tipo de emergencia. Genaro estaba tan confundido, llamó 3 veces. El florista, Jesús, papá, la hija de Antonio, estaba llorando cuando llamó.
Ella pensó que alguien había muerto. Sentí una pequeña punzada en esa última parte. La hija de Antonio era una chica dulce que había trabajado duro para hacer que los arreglos florales de Valentina fueran perfectos. Pero eso no era mi culpa. Ese era el daño colateral de las elecciones de Valentina. Siento que la gente se haya disgustado, dije sinceramente. Pero fui claro en todas mis conversaciones de que esto era una cancelación, no una emergencia. Leonardo se inclinó hacia adelante, con su modo de negociación comercial activado. Mire, entiendo que se sintió herido por lo que pasó ayer. Valentina se siente terrible por cómo se dijeron las cosas. ¿Cómo se dijeron las cosas? Interrumpí, mi voz aún tranquila pero con un filo ahora. Esa es una frase interesante, Leonardo, muy diplomática. Valentina lanzó a Leonardo una mirada de advertencia. Luego se volvió hacia mí. Papá, estaba estresada. ¿Sabes cómo ha sido la planificación de la boda? Toda la presión, todas las decisiones. Dije cosas que no sentía. ¿Qué cosas no sentías exactamente? Pregunté, genuinamente curioso. ¿Que mi vida no es nada de lo que valga la pena enorgullecerse? ¿Que no debería presentarme en tu boda? ¿Que mi estética de clase obrera no es apropiada para tu círculo social? ¿Cuál de esas declaraciones fue solo el estrés hablando? Ella abrió la boca, luego la cerró. Podía verla luchando, tratando de encontrar una manera de retractarse de sus palabras sin admitir realmente que se había equivocado. Leonardo intervino. Ella se está disculpando, señor Martínez. ¿No es eso suficiente? Todos dicen cosas de las que se arrepienten cuando las emociones están a flor de piel. ¿Te estás disculpando tú también, Leonardo? Pregunté, dirigiendo mi atención hacia él. ¿Por llamar a mi experiencia laboral educativa? ¿Por descartar a las personas a las que he pasado mi vida ayudando como simples trabajadores de fábrica? ¿Por sugerir que mencionar a mi difunta esposa fue manipulación emocional? Su expresión confiada parpadeó. No había esperado que le devolviera sus propias palabras tan precisamente. Creo que está sacando las cosas de contexto. No, no creo que lo esté haciendo. Me puse de pie y ambos se tensaron ligeramente. Creo que finalmente estoy viendo las cosas en perfecto contexto. Durante meses has estado llenando la cabeza de mi hija con veneno sobre mí, sobre mi vida, sobre todo por lo que he trabajado, y ayer todo salió a la luz. Valentina se puso de pie también, alzando la voz. Eso no es cierto. Leonardo nunca dijo nada malo sobre ti. ¿En serio? Caminé hacia el mostrador de mi cocina donde había dejado mi carpeta de planificación de bodas y la traje de vuelta. Déjame leerte algo, Valentina. Esto es de tu llamada telefónica hace 2 semanas. Pasé a una página donde había tomado notas. Dijiste, y cito, Leonardo piensa que las decoraciones del salón del sindicato podrían parecer demasiado de clase trabajadora para su familia. Tus palabras, Valentina, pero los pensamientos de Leonardo. Su rostro palideció. Había olvidado que yo tomaba notas de todo, y aquí continué pasando otra página. Conversación del mes pasado. La madre de Leonardo sugirió que tal vez quisiéramos reconsiderar el menú porque el estilo de Genaro es muy étnico. Una vez más, tus palabras, las opiniones de su madre. La fachada tranquila de Leonardo se estaba rompiendo. Esas conversaciones fueron sacadas de contexto. Solo estábamos tratando de... ¿De qué? Cerré la carpeta y lo miré directamente. ¿De borrar todo lo que hacía que esta boda fuera significativa para Valentina y para mí? ¿De reemplazarlo con cualquier cosa que impresionara a los socios comerciales de tus padres? Valentina estaba llorando ahora, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de frustración y rabia. Estás retorciendo todo. Estás haciendo que suene como si no te quisiera. ¿Me quieres, Valentina? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo porque ayer me miraste a los ojos y me dijiste que mi vida no era nada de lo que enorgullecerse. Me dijiste que no viniera a tu boda. Si eso es amor, entonces ya no entiendo lo que significa la palabra. Ella estaba sollozando ahora, su maquillaje perfecto corriendo en rayas oscuras por sus mejillas.
Estaba enojada, estaba abrumada. No entiendes la presión bajo la que he estado. La presión de tener tu boda pagada, la presión de tener cada deseo concedido, la presión de tener un padre que trabajó hasta el agotamiento para hacer realidad tus sueños. Mi voz se estaba elevando ahora, la calma finalmente rompiéndose. ¿Qué era exactamente tan abrumador de ser amada incondicionalmente? Leonardo se puso de pie, posicionándose entre Valentina y yo. Ya es suficiente. Estás siendo cruel ahora. ¿Yo estoy siendo cruel? Me reí, y sonó amargo incluso para mis propios oídos. Estoy siendo cruel porque estoy señalando que mi hija me dijo que se avergonzaba de mí, porque me niego a fingir que lo de ayer no sucedió. Papá, por favor. Valentina rodeó a Leonardo, extendiendo la mano hacia mí. Lo siento mucho. No quise decirlo. ¿No podemos simplemente arreglar esto y seguir adelante? Miré su mano extendida, luego su cara. Por un momento, vi a la niña pequeña que solía correr hacia mí cuando se raspaba la rodilla, que confiaba en mí para mejorar todo. Pero esa niña se había ido, reemplazada por alguien que podía mirar al hombre que le había dado todo y llamar a su vida inútil. ¿Arreglar esto cómo, Valentina?, pregunté en voz baja. ¿Fingiendo que me respetas? ¿Actuando como si lo de ayer fuera solo un malentendido? ¿Volviendo a planear una boda donde me esconden en la última fila para que tu nueva familia no tenga que avergonzarse del hombre que pagó por todo? Ella no tenía respuesta. Ninguno de ellos la tenía. La boda se cancela, Valentina. Toda. Y eso no va a cambiar. Durante las siguientes 2 semanas, observé los intentos desesperados de Valentina de salvar su boda a través de conocidos mutuos que me mantenían informado, a pesar de mi aparente exilio de su vida. El chisme en nuestro pequeño pueblo era notablemente eficiente. Y la gente habla cuando una boda que todos han estado anticipando implosiona repentinamente. La señora Hernández de la floristería llamó para preguntar si yo estaba bien, después de escuchar sobre la emergencia familiar. El sobrino de Genaro mencionó que Valentina había entrado llorando, rogándoles que sirvieran un evento mucho más pequeño por la mitad del precio original. Javier llamó para decirme que Valentina se había presentado en su estudio, ofreciendo pagar el doble si reconsideraba. Le dije que no, Roberto, dijo Javier, con voz sombría. ¿Después de lo que te dijo? ¿Después de lo que hizo ese principito suyo? Ella está sola en esto. El detalle más revelador vino de Antonio, cuya hija había manejado las flores. Ella regresó 3 veces, me dijo tomando una cerveza en el bar de Murphy. Cada vez más desesperada. Primero ofreciendo pagar el precio completo por cualquier flor que tuvieran disponible. Luego rogando por un plan de pago. Finalmente preguntando si harían algo, cualquier cosa, por $200. $200. Por flores que originalmente habían costado 6,000. Las matemáticas de la humillación calculadas en tiempo real. Mi teléfono vibraba constantemente con llamadas de Valentina, docenas de ellas que dejé ir al buzón de voz. Los mensajes comenzaron enojados, evolucionaron a súplicas y finalmente se asentaron en una especie de desesperación hueca. Papá, por favor, sé que te lastimé, pero este es el día de mi boda. Se supone que es el día más feliz de mi vida. El centro comunitario del río es el único lugar que pudimos reservar con poca antelación. No es lo que soñé, pero tal vez esté bien. Tal vez más simple sea mejor. Los padres de Leonardo vuelan mañana. Ellos no saben lo que pasó. Por favor, no me hagas esto frente a ellos. Ese último mensaje casi me hizo reír. Incluso ahora, incluso en su desesperación, no se trataba de reconciliarse conmigo. Se trataba de evitar la vergüenza frente a la familia de Leonardo. La mañana de lo que debería haber sido su día perfecto, me puse mi mejor traje, el que había planeado usar para acompañarla al altar, y conduje hasta el centro comunitario del río. El contraste fue marcado e inmediato. En lugar de los cuidados jardines de la Rosaleda,
Los invitados llegaban a un edificio de ladrillo achaparrado, encajado entre una lavandería y una oficina de impuestos. El estacionamiento era de asfalto agrietado con malas hierbas empujando a través, y alguien había olvidado limpiar las colillas de cigarrillos alrededor de la entrada. Estacioné al otro lado de la calle y observé cómo se desarrollaba el circo. Los padres de Leonardo llegaron primero, saliendo de un Mercedes reluciente, y mirando a su alrededor con horror apenas disimulado. Su padre, un hombre alto de cabello plateado con un traje costoso, le dijo algo a su esposa que la hizo aferrarse a sus perlas, literalmente. Ella estaba escaneando el vecindario como si esperara ser asaltada en cualquier momento. Los otros invitados entraron lentamente, y podía leer su confusión en su lenguaje corporal. Estas eran personas que habían recibido invitaciones elegantes, prometiendo una ceremonia en el jardín de la Rosaleda, seguida de cena y baile. En cambio, estaban entrando en lo que parecía un lugar para reuniones de secundaria y ventas de pasteles de la iglesia. Valentina llegó 20 minutos antes de la ceremonia en una camioneta conducida por su prima Lisa, no el Rolls Royce clásico con el que había soñado. Aparentemente, su presupuesto de transporte de respaldo no podía estirarse tanto. Ella salió usando el vestido que yo había pagado, pero algo andaba mal con él. El dobladillo se veía desigual, alterado apresuradamente. Debió haber tenido que ajustarlo ella misma cuando la costurera canceló junto con todo lo demás. Esperé hasta que se suponía que comenzaría la ceremonia. Luego crucé la calle. La sala principal del centro comunitario había sido decorada con lo que parecían ser flores de supermercado y serpentinas blancas, que parecían haber sido compradas en una tienda de todo a $1. Las sillas plegables estaban dispuestas en filas desiguales, y podía ver huecos donde las personas que habían confirmado su asistencia simplemente habían decidido no presentarse en lugar de asistir a este asunto improvisado. Leonardo estaba al frente con un smoking alquilado. Podía darme cuenta por la forma en que no le quedaba bien en los hombros. A su lado había un hombre que no reconocía, probablemente algún amigo jugando a ser oficial, ya que su ministro original había sido parte del paquete con el lugar que cancelé. Valentina estaba en la esquina trasera, tratando frenéticamente de arreglar su ramo. En lugar de los elaborados arreglos de peonías que había planeado, sostenía lo que parecía un ramo de supermercado envuelto en papel de aluminio. Sus manos temblaban mientras intentaba que se viera presentable. Me acerqué lentamente, y vi el momento exacto en que ella me notó. Su rostro pasó por una transformación notable. Confusión, luego esperanza, luego cautela, luego algo que parecía casi alivio. ¿Papá? Su voz era pequeña, incierta. ¿Viniste? No me lo perdería por nada del mundo, cariño. La esperanza en sus ojos era dolorosa de ver. Incluso ahora, incluso después de todo, una parte de ella todavía creía que el hecho de que su padre apareciera significaba que todo se arreglaría mágicamente de alguna manera. ¿Significa esto? Comenzó ella. Luego se detuvo. ¿Significa esto que, Valentina? ¿Significa esto que me perdonas? ¿Que podemos arreglar esto? Miré alrededor de la habitación, a las flores marchitas, las decoraciones que no combinaban, los invitados que claramente se preguntaban si habían tomado un giro equivocado en alguna parte. La madre de Leonardo sostenía un pañuelo sobre su nariz, como si el aire mismo fuera ofensivo. «Esto es lo que querías, ¿no?», dije en voz baja. «¿Una boda sin la vergonzosa influencia de tu padre?» Su rostro se arrugó. «Papá, por favor, no hagas esto. No aquí, no ahora». «¿Hacer qué?» «Solo estoy observando». «Esto es hermoso, Valentina. Muy auténtico». Leonardo me había notado ahora y se dirigía hacia nosotros. Su mandíbula tensa de esa manera que significaba que pensaba que estaba a punto de manejar una situación con su intelecto superior y su crianza. «Señor Martínez», dijo extendiendo su mano como si nos estuviéramos reuniendo en una conferencia de negocios. «Me alegra que haya decidido venir. Esperaba que pudiéramos dejar atrás lo de ayer». Miré su mano extendida, pero no la tomé. ¿Ayer?
¿Te refieres a cuando tu prometido me dijo que mi vida no era nada de lo que enorgullecerse? Ese ayer. La gente a nuestro alrededor comenzaba a notar la tensión. El murmullo ambiental se estaba apagando a medida que los invitados sentían que se estaba gestando un drama. No repitamos viejas discusiones, dijo Leonardo, con su voz cargando ese tono condescendiente que había llegado a odiar. Hoy se trata de celebrar el amor y los nuevos comienzos. ¿Lo es? Miré a mi alrededor de nuevo, porque me parece que hoy se trata de las consecuencias de las decisiones. Valentina se interpuso entre nosotros, con voz desesperada. Papá, por favor, lo siento. Me he disculpado 100 veces. ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué quería yo? Pensé en eso por un momento, sintiendo los ojos de todos en la habitación sobre nosotros. Los invitados, la fiesta de bodas, los padres horrorizados de Leonardo. Todos esperaban ver cómo se desarrollaría esto. Quiero que entiendas algo, Valentina, dije, mi voz atravesando la habitación ahora silenciosa. Quiero que entiendas cómo se ve el respeto. Caminé hacia el frente de la sala donde se había instalado un pequeño podio para la ceremonia. El oficiante improvisado se hizo a un lado, claramente sintiendo que lo que estaba a punto de suceder era más grande que su papel en ello. Damas y caballeros, dije, mi voz llenando el espacio. Soy Roberto Martínez, el padre de Valentina. La mayoría de ustedes me conocen, y los que no probablemente han escuchado sobre mí en las últimas 2 semanas. Un murmullo corrió por la multitud. Leonardo se movía hacia mí, con la cara roja de ira, pero Valentina lo tomó del brazo. Ella sabía que cualquier cosa que estuviera a punto de suceder, detenerla solo empeoraría las cosas. Hace 2 semanas, mi hija y yo tuvimos una conversación sobre esta boda, sobre mi papel en ella, sobre mi vida. Y si era algo de lo que enorgullecerse. Hice una pausa, dejando que eso se asimilara. Ella me dijo que no lo era. Me dijo que no me presentara hoy. El silencio era absoluto ahora. Podía ver a los padres de Leonardo intercambiando miradas horrorizadas. Esta era exactamente el tipo de escena que probablemente habían temido cuando se enteraron de que su hijo se casaba por debajo de su posición social. Pero aquí está la cosa sobre los padres, continué. Nos presentamos de todos modos, incluso cuando no somos queridos, incluso cuando nos dicen que nuestras vidas no son nada de lo que enorgullecerse. Nos presentamos porque así es como se ve el amor. Valentina estaba llorando ahora, su maquillaje cuidadosamente aplicado corriendo por sus mejillas. Leonardo le susurraba urgentemente al oído, probablemente diciéndole que detuviera esto, pero ella simplemente se quedó allí, congelada. Durante 8 meses, vertí todo lo que tenía para hacer este día perfecto para mi hija. $60,000. Innumerables horas, relaciones construidas durante décadas, todo dedicado a su felicidad. El lugar en el que no están sentados hoy, yo lo pagué. ¿Las flores que no están decorando esta habitación? Yo las compré. ¿El fotógrafo que no está capturando estos recuerdos? Yo lo contraté. Hice un gesto alrededor del centro comunitario. Esto es lo que sucede cuando decides que el amor de tu padre no es lo suficientemente bueno. Cuando eliges la vergüenza sobre la gratitud. Cuando dejas que alguien más te convenza de que el hombre que te crió está de alguna manera por debajo de ti. Leonardo finalmente se soltó de Valentina y caminó hacia mí. Ya es suficiente. Estás arruinando el día de su boda. No, hijo, dije, mi voz firme y tranquila. Ella misma lo arruinó hace 2 semanas. Solo estoy aquí para presenciar las consecuencias. Eres un viejo amargado que no puede aceptar que su hija ha crecido y seguido adelante. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Miré a este joven que había pasado meses destruyendo sistemáticamente mi relación con mi hija, que la había envenenado contra todo por lo que yo había trabajado, que la había convencido de que mi amor era de alguna manera una forma de control. Tienes razón en una cosa, Leonardo, dije. Ella ha seguido adelante dejando atrás la gratitud, el respeto, la decencia humana básica,
y tú la ayudaste a llegar allí. Valentina finalmente encontró su voz. Papá, basta, por favor. Me estás humillando. ¿Te estoy humillando? Sentí algo frío y definitivo asentarse en mi pecho. Valentina, mira alrededor de esta habitación. Mira a tus invitados tratando de averiguar qué salió mal. Mira a tus futuros suegros planeando su ruta de escape. Mírate a ti misma parada en un centro comunitario con un vestido que no te queda, sosteniendo flores de una gasolinera, rogándole al hombre cuya vida no es nada de lo que enorgullecerse que deje de decir la verdad. La verdad de esas palabras la golpeó como un golpe físico. Ella realmente se tambaleó hacia atrás, con la cara pálida por la conmoción. Esto no tenía que suceder, continué. Mi voz más suave ahora, pero aún llegando a cada rincón de la habitación. Todo lo que tenías que hacer era tratar a tu padre con respeto. Todo lo que tenías que hacer era recordar que el hombre que te crió, que se sacrificó por ti, que te amó incondicionalmente, merecía algo mejor que ser descartado como ayuda contratada. Bajé del podio y caminé hacia la salida. La multitud se abrió frente a mí como si llevara algo contagioso. En la puerta, me volví una última vez. Valentina sollozaba abiertamente ahora, su día de boda perfecto disuelto en caos y recriminación. Leonardo estaba tratando de salvar la situación, pero sus padres ya se dirigían a la puerta. La mitad de los invitados estaban revisando sus teléfonos, probablemente llamando para que los recogieran. «Felicidades por tu boda, Valentina», dije. «Espero que sea todo lo que soñaste que sería». Mientras caminaba hacia mi auto, podía escuchar los sonidos de la celebración desmoronándose detrás de mí. Voces alzadas, llanto, el raspado de sillas plegables mientras la gente decidía que había visto suficiente. Conduje a casa en perfecto silencio, sintiendo algo que no había experimentado en años. Paz completa y total. Mientras conducía a casa desde ese centro comunitario, algo se asentó profundamente en mi pecho. No satisfacción, no venganza, sino una profunda sensación de finalización. Durante meses, había estado viviendo en confusión, preguntándome por qué mi relación con Valentina se sentía tan mal. Ahora lo entendía. No era yo. Nunca había sido yo. Las siguientes semanas trajeron consecuencias que observé con interés desapegado. Los padres de Leonardo volaron a casa inmediatamente y se corrió la voz a través de sus círculos sociales sobre la escena vergonzosa. Leonardo se volvió frío y distante, culpando a Valentina por la humillación. Su matrimonio duró 4 meses antes de que él solicitara el divorcio. Valentina llamó docenas de veces, cada mensaje más desesperado que el anterior. Pero yo había aprendido algo importante. Algunas heridas están destinadas a enseñar, no a sanar rápidamente. Algunas consecuencias deben sentirse plenamente antes de que pueda ocurrir un crecimiento real. La gente en nuestro pueblo entendió. Genaro pasó con vino y un mensaje simple. Hiciste lo correcto, amigo mío. A veces el amor significa dejar que las personas enfrenten la verdad de sus elecciones. Esa es la lección de esta historia. El amor es una aceptación incondicional, pero la crueldad no lo es. El respeto es obligatorio en las relaciones sanas. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es dejar de permitir el peor comportamiento de alguien, incluso cuando ese alguien es tu propia hija.